y a la tumba por cada uno de nosotros. Pasaste un momento de soledad, pasaste un momento de dolor para que nosotros tuviésemos paz, tuviésemos perdón, tuviésemos salvación, tuviésemos vida. Fuiste a la cruz. Vamos a decirlo una vez más, fuiste a la cruz. Por mí viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Una vez más, por amor, dígalo con todo su corazón, fuiste a la cruz. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo, gracias Señor, pensaste en mí. Gracias por haber pensado en cada uno de nosotros, oh Jesús. Gracias porque cuando estabas ahí en la cruz, al sentir el dolor en tu cuerpo, al sentir el odio de la gente, al sentir el desprecio de la misma gente a la que tú sanaste, tal vez, a la que tú le hablaste, a la que tú le diste esperanza, aún en medio de todas esas palabras de odio hacia ti, tú pensaste en nosotros y por eso resististe en esa cruz. Aún y cuando ibas a cargar toda la ira de Dios, cuando toda la ira, todo el pecado de la humanidad iba a caer sobre de ti, tú no pensaste en doler, tú no pensaste en lo que ibas a sufrir. Aunque lo sentiste, tú lo que pensaste fue que lo que estabas haciendo era para que nosotros tuviésemos salvación, tuviésemos vida eterna. Gracias Jesús por haber pensado en nosotros. Gracias por ese grande amor. Gracias porque te dejaste pisotear. Gracias porque pasaste la soledad para que yo no pasara soledad. Gracias porque hubo una muerte en ti para que en mí hubiese vida, porque en tu resurrección hay victoria, hay salvación, hay perdón, porque en tu vida, Señor, hay bendición. Gracias, gracias Jesús por pensar en cada uno de nosotros por amor. Te adoramos, precioso Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque tú viste nuestra condición y entonces enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Háblanos en esta hora, Señor, que no sea un servicio más, que no sea un culto más de 7 palabras, sino que verdaderamente dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu mensaje. Que por tu Espíritu Santo nuestra mente, Señor, pueda comprender la grandeza de este sacrificio. Que, Señor, no solamente oigamos y termina la Semana Santa y sigamos con nuestra vida. No, Señor, que el día de hoy yo pueda responder al mensaje que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor, y tu Espíritu Santo en todo momento esté en nuestras vidas obrando. En el nombre precioso de Dios Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Qué bueno que puede estar en esta transmisión. Es un gozo el poder estar aquí.
un gozo el saber que aún podemos tener este servicio, que año con año lo tenemos y que pensábamos que esta Semana Santa iba a ser diferente, pero para honra y gloria de Dios aquí estamos aún, aunque sí en realidad es algo diferente porque no estamos presentes juntamente con ustedes, pero estamos escuchando la palabra y a través de este medio sé que vamos a ser bendecidos de parte de nuestro Dios por su preciosa palabra. Vamos a hablar en esta hora acerca de las 7 palabras de nuestro Señor Jesús. Créanme que me voy a quedar un poco corto porque el tiempo lo vamos a resumir y yo sé que cada palabra que dijo Jesús es algo tan grande y tan precioso que trae mucho más significado, es algo mucho más grande, que ojalá y podamos comprender esto. Roguémosle al Espíritu Santo, habla mi vida para poder comprender todo esto. Dice un famoso predicador, Charles Spurgeon, dijo estas palabras: la vida de Jesús fue extraordinaria, su nacimiento fue único, su niñez fue única, su vida fue única, su muerte fue única. Nunca hubo otro que muriera como Él murió y nunca hubo otro que viviera enteramente como Él vivió. Nuestro Señor Jesús es único y ocupa un lugar único. Vean la grandeza de nuestro Dios, hermanos, de su nacimiento, su niñez, su vida fue única, su muerte fue única. Y veamos, hermanos, que hasta el día de hoy no puede haber otro como nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca un poco y breve del recorrido. Vamos a recordar un momento la palabra. Jesús es arrestado después de haber orado en el Getsemaní. Después de este evento, los discípulos abandonan a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento todos corren. Después de ser arrestado, Jesús fue llevado a la casa de Anás. Está en Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 12 y 13. Después de que fue presentado ante Anás, es llevado ante el gran sumo sacerdote Caifás. Mateo 26, 57. En ese lapso, Pedro niega a Jesús 3 veces, como Jesús mismo lo había dicho. Después de ahí, los soldados se burlan de Jesús, de si Él era el Cristo, de si Él era el Rey. Es abofeteado, es escarnecido, pero Él guarda silencio. Después Jesús es llevado ante el Sanedrín, que era el tribunal de los líderes religiosos en esa época. Después de haber tenido estos juicios religiosos, Jesús es llevado ante Pilato para tener un juicio político. Pero Pilato, al no ver culpa en Jesús, lo manda con Herodes, lo llevan con Herodes. Herodes espera ver un milagro de Jesús, espera ver que verdaderamente Él es el Cristo, como dicen ellos, pero al no escuchar nada de Jesús, al ver que Jesús no hace ningún milagro, decide llevárselo, mandarlo una vez más ante Pilato. Ahí Jesucristo es condenado y su lugar es ocupado, Barrabás es liberado en su lugar y Jesús es azotado y es entregado para que fuera crucificado. Ya por último, Jesús es llevado para que fuera crucificado y cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, o en hebreo que es llamado Gólgota. Allí en la cruz es donde Jesús exclama lo que nosotros llamamos las últimas palabras. Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesucristo exclama a gran voz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Voy a ir un poquito rápido. La palabra perdón, del perdón, es una palabra muy profunda, pero muchas de las veces es una palabra que es muy poco practicada o que no es practicada. Quizás son pocas las veces que pensamos en esta palabra del perdón. En este pasaje vemos a Jesús, el Hijo, el unigénito de Dios. Veamos que es el creador del universo y del hombre, el que vio a Adán, el que vio a Noé, el que vio a Abraham, el que vio a los profetas y todos los demás.
aquel que no tiene principio y no tiene fin, aquel que es la segunda persona de la Trinidad. Jesús, la roca de la cual los israelitas tomaban agua en el desierto, la roca que fue golpeada por Moisés porque él estaba frustrado. Aquí el Cordero perfecto, el único ser humano en la historia de la humanidad que nunca en su vida pecó, porque en él no había pecado. Él es la única persona que logró cumplir la ley que tantas personas religiosas peleaban porque debía de ser seguida. Y sin embargo ellos mismos lo crucificaron, hablando de los fariseos y las demás personas. Al comienzo de este sacrificio tan grande y doloroso, Jesús exclama estas palabras y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos lo que Él dice. Él dice: Padre, y no yo los perdono. Jesucristo dependía del Padre para poder tener fuerzas en ese momento. Y continuó dependiendo en Él, continuó poniendo su fe en el Padre para poder llevar a cabo ese sacrificio tan grande. Jesús pidió perdón no solo por los que estaban ahí crucificándolo, sino que también pidió perdón por toda la humanidad. Jesús estaba perdonando y estaba pidiendo perdón por ellas, por ellos. El problema más grande que tiene el ser humano es la falta de perdón. Vemos cómo hay gente que se vive la vida amargándose porque no puede perdonar a aquel que le hizo daño. Vemos que hay personas que aún recuerdan su niñez y guardan resentimiento porque no tienen ese deseo de perdonar, sienten dolor, sienten amargura. Esta falta de perdón es algo que los ata, es algo que los imposibilita para poder vivir una vida feliz. Hermanos, aquel que no perdona no es feliz. Una persona que no puede perdonar es una persona que no vive feliz. Lo único que quiere es el mal para los demás. Quiere que las demás personas sufran lo que él está sufriendo o ella está sufriendo. Esto es algo muy triste que vivimos en nuestra humanidad. Por eso vemos homicidios, por eso vemos violencia, por eso vemos tantas cosas hoy en día en nuestra sociedad, pero también lo vemos en el pueblo de Dios. La falta de perdón hace que yo no pueda vivir, que yo no pueda seguir adelante, hace que yo esté atado. Iglesia, tenemos que poner nuestros rencores y odios por lo demás a un lado. Eso no nos va a hacer feliz. Tal vez nos han hecho sufrir, tal vez nos han lastimado como nunca nadie nos ha lastimado. Y a veces las palabras que siempre decimos es que tú no viviste lo que yo viví. Es que tú no estás pasando lo que yo estoy pasando. Es que a ti no te hicieron lo que a mí me han hecho. Para ti es fácil decir perdona. Pero aquí hay alguien que practicó el perdón, que habló del perdón y que vivió ese perdón, y fue nuestro Señor Jesucristo. En su humanidad, Él nos enseña que es posible el perdonar. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que Jesús no dependió de Él en su humanidad. Él dependió del Padre para poder perdonar y para poder pedir perdón por los demás. Lo triste es que nosotros no podemos perdonar porque no hemos muerto a nuestro yo. Seguimos pensando en mí, en lo que me hicieron, en lo que estoy viviendo, en lo que estoy sufriendo. Pero no pensamos en que debemos de perdonar. No pensamos que debemos de ser felices. La palabra nos manda perdonar. Jesucristo, el Evangelio es perdón. El Evangelio es reconciliación. Este es el Evangelio, reconciliarnos con el Padre y por lo tanto reconciliarnos con nuestra familia, con las personas que nos aman. Debemos de practicar el perdón, iglesia, porque Jesucristo nos enseñó que es posible perdonar. Jesucristo nos enseñó que dependiendo del Padre nosotros vamos a poder perdonar a los demás. Jesucristo nos perdonó. Jesucristo pidió perdón al Padre por lo que Él estaba pasando. Él fue sin culpa.
Él no tuvo culpa alguna por lo que estaba ahí. Sin embargo, Él cargó con todos nuestros pecados y se hizo culpable para recibir el castigo por nosotros. Después de esa palabra, Lucas 23:43, Jesús dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Salvador está entre dos ladrones. Uno de ellos se burlaba y le decía que si Él era el Cristo, que se salvara y que los salvara a ellos también. Veamos la condición del ser humano, siempre incrédulo, o siempre viendo, siempre diciendo: a ver, si verdaderamente eres tú, haz un milagro, sálvate y entonces sálvanos a nosotros también. Pero el otro malhechor fue totalmente diferente a lo que este hombre estaba diciendo. Él siente la convicción de sus pecados y reconoce que este sí era el Hijo de Dios. Entonces le dice al otro ladrón que ellos están ahí por razones justificadas, porque ellos lo merecían. Pero Jesús era un hombre inocente, un hombre que era justo y que no había hecho nada para estar crucificado. Veamos que uno es incrédulo y dice: a ver, si es cierto, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Pero el otro está diciendo: cállate, porque él ninguna culpa tiene. Él verdaderamente reconoce, siente esa convicción y reconoce que Jesucristo era el Hijo de Dios. Reconoció que necesitaba ser salvo de sus pecados. Y esto es algo que muy pocos hacemos. La humanidad realmente no reconoce que ha pecado y dice que ellos no le han hecho nada, ningún mal a nadie. El ser humano se justifica siempre por sus errores, siempre por sus fallas, siempre está culpando a otro de lo que hace o de lo que pasa. Pero él dice: yo no he hecho mal a nadie, yo no he pecado. Y es que para el ser humano pecar es matar a alguien, es robar grandes cantidades de dinero. Para el ser humano pecar es secuestrar a alguien. Pero eso no solamente es pecado. La palabra de Dios nos enseña que hay tantas cosas por las cuales nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos si somos adúlteros, fornicarios. Habla acerca del afeminado, el homosexualismo. Habla acerca del mentiroso. Habla acerca del que estafa. Aún Jesucristo mismo dijo: si odias a tu hermano o lo desprecias, ya eres considerado un asesino. Mentimos para adquirir algunas cosas. Hacemos cosas que no son las correctas con tal de recibir un bien. Eso es pecar delante de Dios. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Dice: por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están separados de Dios, porque todo ser humano ha pecado. Este es uno de los problemas: no reconocer mi pecado, no reconocer que necesito a Dios, que necesito a Jesucristo en mi vida. A veces nos cuesta trabajo poder decir: necesito a Dios. Y a veces no lo decimos, pero con nuestros hechos lo hacemos. Cuando nos alejamos de Él, cuando dejamos de buscar en la oración, en la palabra, cuando dejamos de guardar nuestro testimonio, cuando dejamos de obedecer sus mandamientos, no reconocemos que necesitamos de Él. Pero este malhechor reconoció que necesitaba ser salvo de sus pecados. Y vemos cómo Jesús, en su amor por la humanidad, le dice a este ladrón perdonado que hoy mismo se verían en el paraíso. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él, la necesidad de ser perdonados. Tenemos que dejar de ser orgullosos y ser humildes delante del Rey. Nada ganamos con el orgullo y decir: yo no he hecho mal a nadie. Yo no le he fallado a nadie, yo no he pecado en contra de Dios. Necesitamos hacer a un lado nuestro orgullo y reconocer que verdaderamente necesitamos de Dios. Iglesia, tal vez nosotros decimos: bueno, el Señor me ha rescatado.
Ya soy salvo. Sí, pero a veces con nuestros hechos no reconocemos a Dios como el Salvador, a Jesucristo como nuestro Salvador. No reconocemos a Dios como el Todopoderoso Santo. No reconocemos que Él es nuestro Dios con tan solo nuestra vida, viviendo nuestros afanes, alejándonos de ellos. No tiene nada de malo trabajar, no tiene nada de malo poner atención en cosas materiales. El problema es que nos afanamos tanto en ello y que le decimos a Dios: hoy no te necesito. No reconocemos que lo necesitamos. Estamos reconociendo que necesitamos lo material. Lo material se termina, no es eterno. Busquemos lo eterno, que es a nuestro Señor Jesucristo. Vivamos como nuestro Señor Jesucristo quiere que lo hagamos. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27 nos habla de la tercera palabra que Jesús dijo estando en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Esta es la tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo exclama en ese momento. Una de las relaciones más profundas y poderosas en los seres humanos, aunque déjeme decirle que hoy en día ya no es tan poderosa esta relación, es la de una madre y su hijo. Porque tristemente vemos mujeres y hombres matando a sus hijos, tirándolos a la basura, abandonándolos. Esto es algo muy triste. Tristemente veamos cómo el pecado ha crecido tanto que esta relación tan poderosa y tan grande se está perdiendo. Pero una de las relaciones más profundas es esta: el de una madre y su hijo. Es un amor tan puro. Y me ha tocado escuchar a varias mujeres decir esto: el amor de un hijo es un amor tan puro. Cuando son pequeñitos, ellos declaran, cuando ellos aprenden a decir te quiero, te amo, ellos se paran y dicen: mami te amo, papi te amo. Y se lo digo porque muchos dirán, siempre habla de su hijo, pero es que ahí reconozco y veo la obra de Dios como padre. Veo cómo Dios obra como padre y puedo comprender muchas cosas de la palabra de Dios. Pero cuando mi niño despertamos y me ve al lado, me abraza y me dice: te amo, papi. Es un amor tan sincero, tan profundo, aunque es bien travieso, aunque anda corriendo. Pero fíjese una cosa, a veces estamos ocupados. Yo, por ejemplo, en estos días que he estado en la casa haciendo algunas cosas, de repente llega y me abraza de la pierna y se me cuelga y me dice: papi, te amo. O va con mi esposa y le dice: mami, te amo. Es un amor tan puro y tan profundo. Nuestro Señor Jesucristo ve a su madre hablando humanamente. María, quien era la mujer escogida por Dios para traer a nuestro Salvador al mundo, ahora está en agonía. Está en agonía mientras ella ve a su hijo, o a su primer hijo, que es crucificado en la cruz del Calvario. Tenemos que entender, hermanos, que María, aunque algunos dicen o piensan que María no entendía, ¿sabe? Yo pienso que María sí entendía, porque dice la Biblia que ella guardaba esas cosas en su corazón. Ella lo tuvo en su vientre. Ella lo sintió en su vientre. Estamos hablando de un amor de humano, un amor de madre. Lo sintió en su vientre, creció en su vientre, dio a luz, lo abrazó, lo amó, lo crió, lo amamantó, lo educó. Estuvo con él durante su niñez, estuvo con él cuando iba creciendo, lo estuvo en su adolescencia, en su juventud. A veces no nos imaginamos a Jesús, pero yo pienso que Jesús era un hijo amoroso con su madre. Si era amoroso con sus discípulos, ¿usted cree que no era amoroso con su madre? Hay una película que muestra a Jesús bromeando con su mamá, riéndose con su mamá. Y yo me pregunté, y hasta le dije a mi esposa: ¿Jesús se habrá reído con su mamá? Es que nosotros vemos a un Jesús y pensamos que era un Jesús autoritario, a un Jesús serio, a un Jesús que no expresaba sus sentimientos, sus emociones. Pero yo creo que sí, que él expresaba esas emociones. Por eso había mucha gente que lo amaba.
Por eso había gente que le seguía no tanto por los milagros, sino por la persona de Jesús, porque decían, tan solo al escuchar sus palabras, son palabras de amor. Yo pienso que sí, bromeaba con su mamá, que la abrazaba, que le decía te amo. Estoy hablando en su humanidad. Tenemos que entender que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Ver a María ahí agonizando, porque ella estaba viendo, estaba recordando a Jesús cuando era niño, cuando iba creciendo, cuando discutía con los maestros en el templo. Vio a Jesús cuando dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca esto. Ella entendió y creyó por fe, porque desde un principio se le dijo cuál era el propósito de Jesús, cuál era el propósito de que creciera en su vientre. Desde ese momento ella sabía, pero yo creo que no se imaginaba el dolor tan grande. Pero vemos a una María, a una madre de familia, a una madre ahí sufriendo. Y es que en los tiempos bíblicos las mujeres eran muy maltratadas. Esto es algo triste, pero en los tiempos bíblicos las mujeres eran muy maltratadas. Algunos dicen que María quizás era viuda, porque ya después no se nombra a José en ninguna parte de la Biblia. Después del incidente en el templo, cuando aparentemente Jesús se extravía, que estaba hablando con los maestros ahí en el templo, después de ahí ya no se habla nada de Jesús. Posiblemente, dicen que posiblemente María había enviudado. Y usted sabe que las mujeres que eran viudas eran maltratadas. Jesús reprendió a los fariseos porque les decía que les robaban a las viudas, abusaban de ellas, no las ayudaban. Y Jesús miraba a esta mujer virtuosa sufriendo lágrimas. Veía cómo esas lágrimas corrían por sus mejillas. Veía a esta mujer que pasaba en dolor. Veía a una mujer, a una madre desamparada. Él se compadece en ese momento. Y una vez más vemos a Jesús como un hombre justo que no se olvida de nadie. En un momento indicado, Él mira a su discípulo amado Juan y le encarga que cuidara a María y que la recibiera como si ella fuera su propia madre. La compasión de Cristo se mostró de muchas maneras en la cruz. Él reprendió a los fariseos, quienes robaban a las viudas, pero se aseguró de que María no estuviera sola. Esto es compasión. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Jesús nunca se olvida de nosotros. Él siempre está atento a cualquiera de nuestras necesidades, a ese dolor. Jesús siempre está atento a lo que estamos pasando y ve nuestras lágrimas. Ve cuando nos sentimos despreciados, ve cuando nos sentimos ignorados, cuando dentro de un grupo de personas no encajamos y en lugar de que nos abracen, nos amen, nos rechazan. Cuando en realidad, ve cuando en realidad alguien nos está dañando. Esto es algo muy triste y muy doloroso. Jesús ve nuestro dolor. Él sabe lo que nosotros pasamos. Pero también es importante que entendamos que nosotros, al igual que Jesús, debemos de tener ese amor y esa compasión que Él tenía con los demás. Las 3 primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron en base a la necesidad del ser humano: el perdón, la salvación y el consuelo. Adoremos al Señor un instante y démosle gracias porque Él siempre está viendo nuestras necesidades, porque Él nos ha perdonado. Cuando no merecíamos el perdón, Él estuvo en esa cruz. Estuvo ahí recibiendo todo el castigo que nosotros merecíamos e intercedió ante el Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros pecamos delante de Dios,
podemos clamar a Él en el nombre de Jesús y decirle: Padre, perdóname. Él vio una necesidad de perdón, vio una necesidad de salvación y una necesidad de compasión. El Señor está viendo ahí en tu casa, ahí donde estás solo tal vez, y está viendo que tienes necesidad de ser perdonado, y Él dice: ya lo hice. Pero tienes que tener la convicción de tus pecados, de decir: te he fallado, para que puedas gozar de esa salvación. Y tal vez ya tenemos esa salvación, pero seguimos pecando delante de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él se compadece de nosotros. Adorémosle al Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu